Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón, más inversiones, más negocios, basta que hace todo más es más ratón, más índices reales y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo, mamá, más ratón. ¿Qué es el papel para abajo? Yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más ratón, Cagándome. ¿Qué captan? más ratón, Ah, cagándome. ¿Qué captan? más ratón, Ah, déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Hola amigos, aquí Carlos Malatón y Germán Gegenchat, siendo las 22 horas y 15 minutos del día 15 de febrero. Este programa se llama Política Total y por qué no llamarlo también Total Politik. Nos reunimos aquí en esta noche de domingo en el piso 18 del edificio Cábana para evaluar los últimos acontecimientos de política nacional e internacional y continuar con nuestra serie de 5 programas semanales que hemos cambiado en los últimos días el momento en que lo producimos. Hemos cambiado el horario de la mañana por el horario de la noche. Por ahora viene bien, vamos a ver si de acuerdo a nuestras actividades podemos continuar en estos horarios. Estamos gestionando que vengan también invitados aquí al piso de nuestro programa Total Politik. Vamos a ver si esta semana ya tenemos alguno. Vamos a hacer el programa tanto lunes como martes, que se ha decretado feriado de carnaval. Ya van 2 o 3 años con esta estupidez insigne que es cortar las actividades por una festividad, una celebración que no tiene absolutamente nada que ver con la República Argentina. Lo quieren hacer en Nueva Orleans, en Venecia, en Brasil, por supuesto, todos los de Río de Janeiro, los de Bahía, el de que quiera me parece bárbaro, pero acá en Argentina no corre esto. Al final son 4 días seguidos sin actividad, con el agravante que ya el jueves la gente, como va el fin de semana largo, empieza a trabajar menos, el viernes está totalmente boleada, el miércoles cuando llegue no sirve para nada, o sea, una semana perdida porque a los dementes del gobierno se les ocurre decretar feriado de carnaval total, o sea, no se hace absolutamente nada. Por suerte, nosotros tenemos muchísimas actividades periodísticas, políticas, profesionales, financieras, de todo tipo, y estamos en condiciones, por lo tanto, de seguir al aire, en este caso, y además seguir con nuestras actividades personales que nos permiten vivir y disfrutar de la vida, porque la verdad que no hay nada más tonto que los feriados. Los feriados solamente tienen sentido, acá opino por mí, no por Germán Gegenchat, cuando se trata de algo que tenga que ver con la historia de un país, un acontecimiento como el 9 de julio, el 25 de mayo, el 2 de abril, son fechas muy importantes, el 17 de agosto, pero eso tenía sentido cuando nosotros éramos chicos, que ese día no había clases, pero sí iba, por ejemplo, a la escuela, porque el acto se hacía el mismo día en que caía el evento, sea cual sea el día de la semana. Después no, dice, vamos a cambiar, o sea que ni siquiera se respetan los feriados correspondientes a esas fechas tan importantes. Creo que 25 de mayo y 9 de julio son las únicas que no se pasan en Argentina, después se pasan todas las demás. El feriado de San Martín siempre termina pasándose para un lunes siguiente. ¿Y por qué hacen esto? Dice, esto nos permite promover el turismo. Muy superficial todo. Yo no estoy de acuerdo con que el turismo compense la caída de actividad de otras áreas. Cada vez se van vaciando más las ciudades, cada vez hay menos ruido, más silencio en las ciudades, sinónimo de muerte. Muerte es que no pase nada. ¿Esto por qué? Porque predomina la actividad, la ideología de los vagos, la ideología de la gente que se va afuera,
la que vive en los suburbios, la que vive en los campos, en los countries, en los barrios cerrados. Desde mi punto de vista, todo esto es un proyecto suburbano y antiurbano nefasto. Pero vamos a tener tiempo este año de discutir sobre los planes municipales, porque en breve, miren, faltan, ¿cuántos días falta? Hoy es día 15, el 28 se presentan las listas de la ciudad para las PASO, o sea, uno se inscribe para las PASO con todo lo que viene después, las primarias, y ahí vendrá la gran interna que tiene el partido de Macri, del PRO, entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. Y después viene la candidatura también, la que presente el gobierno, que no sé quién va a ser el candidato del gobierno, a quién va a mandar el gobierno, a mí no me queda claro, por lo menos yo no tengo información. ¿Vos sabés a quién manda de intendente en la ciudad el gobierno? No, todavía no se sabe, puede ser que vaya Tayana. Tayana, bueno, es un servicio a la patria porque obviamente no va a ganar, pero dicen que puede sacar 20-25%. Qué fuerte está el gobierno todavía, con todas las que se mandó Nisman, las estupideces de Cristina Kirchner, está fuerte. La verdad, va a ser muy difícil vencer al kirchnerismo. No me quiero olvidar de Martín Lustó, el que ha sido, bueno, funcionario del gobierno justicialista, del gobierno kirchnerista, no vamos a insultar al justicialismo, que también va de candidato, apuesta a sacar un 20, un 22%. ¿Qué decís? Mide 15. Bueno, pero si mide 15 en campaña, puede subirse 5 puntos más, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, después la gran incógnita es el Frente Renovador, todo indica que no va a hacer nada en Capital, antes que hacer una mala campaña no se presenta, vamos a ver si arregla con otro, pero a mí, yo personalmente en la campaña municipal voy a opinar sobre todo, voy a opinar sobre los impuestos que cobra el gobierno de la ciudad, tremendamente altos, voy a opinar sobre el gasto y sobre los modelos de ciudad. De ninguna manera me interesa a mí la política municipal, yo fui concejal hace muchos años, ya más de 25 años, ya no me interesan los cargos municipales, ni legislativos ni ejecutivos, pero sufro los errores que cometen los gobiernos como ciudadano y como contribuyente. Siento que me están robando, me roban con el impuesto territorial, con alumbrado, barrido y limpieza, y me roban indirectamente con los ingresos brutos y con todo el sistema de retenciones, percepciones, todas esas cosas que van cobrando los gobiernos, que van armando justamente para poder robar legalmente, para legalizar sus exacciones ilegales. Hablando de exacciones ilegales y yéndonos a la política internacional, qué desastre lo de la Generalitat de Cataluña, ¿eh? La tan honorable y ética y con tan buena imagen gobernación que llama la Generalitat de Cataluña, con capital en Barcelona. Jordi Pujol, ¿se acuerdan de Jordi Pujol, el que fue jefe de la autonomía catalana durante tanto tiempo? Bueno, dentro de las cuentas que están encontrando en Suiza, con toda la gente que va botoneando, que va alcahueteando, que es la última moda del mundo, ¿no? Es decir, un empleado que agarra un CD, un listado de los clientes, lo lleva a otro país y dice, tengo esta denuncia. No sé si quiere Cometa, salvarse él. La cuestión es que esto ya pasó varias veces, los agarraron de puntos a los suizos. Había sido hace 4 o 5 años el banco UBS y UBS, después el Credit Suisse, ahora el HSBC, o sea, el banco en realidad es chino, es un banco que está en Hong Kong, pero es un banco inglés. Ahora también la sucursal suiza atacada por todos lados, también acá por la FIP. La cuestión es que se encontraron realmente fortunas impactantes. Parece que Jordi Pujol y su familia dicen que son 5.000 millones de dólares. Y algunos dicen que pueden aparecer hasta 50.000 millones. Me parece exagerado. Y uno dice, ¿y cómo consiguen esto? Bueno, ¿se acuerdan, amigo, de la tangente italiana del año 92-93, el fiscal Di Pietro? Que empezó a hacer denuncias, el fiscal Di Pietro, y que encontró todo el sistema de corrupción italiano. Parece que ahora va a saltar el español en serio. Dicen que la Generalitat de Cataluña, claro, uno dice Cataluña, pues tiene tan buena imagen Cataluña, es como que son los buenos, los principistas, ¿no? Es decir, todo lo que es catalán, uno tiene una consideración especial porque tienen tanto arte, tanta cultura, tanta historia, son los disidentes sociales, pero parece que toda obra pública, 20% de Cometa, 20% de valija, o para los bolsillos de Jordi Pujol, o para la campaña, para el partido Convergencia, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿cómo se maneja el financiamiento de la política? Siempre yo lo digo,
lo quiero empezar a tratar con vos, Germán Hegenchat. La verdad, mire, cuando usted ve un político que solamente pasa un fin de semana moviéndose de 2 o 3 ciudades haciendo campaña, ¿por qué no sacan la cuenta de lo que significa ese gasto, nada más lo que significa? Solamente una movilización de fin de semana de un político por 4 o 5 localidades, que no va solo, va con la familia, va con por lo menos 30, 40 militantes, porque es inevitable, va con los que tienen los equipos de audio, los camiones, todo, o se contrata en el lugar, tiene que arreglar punteros, pagar la movilización. ¿Cuántos? Son millones y millones por día estamos hablando, millones de pesos por día que cuesta vivir así. ¿De dónde sale todo eso? Eso, de contribución empresarial es imposible que salga. Si sale alguna parte puede ser, pero eso sale de contribución empresarial a cambio de que en el futuro haya algunos favores. Entonces tiene que salir de algunos negocios ilegales. Si no, es imposible, es carísima la política. A mí me causa mucha gracia cuando todavía la gente dice, gana 40.000 pesos, 50.000 pesos. Pero ¿por qué no ser un poco más serio con el manejo de números? Es muy poca plata eso, 40.000, 50.000 pesos. No pagan ni los gastos fijos de la casa. Un político de la categoría de un Macri, de la categoría de un Massa, de un Scioli, no pagan nada. Y ya sé lo que me van a decir varios oyentes de este programa, Total Politik, van a decir, no, pero ese tenía plata de antes. Sí, tenía plata de antes, la que se robó de antes. Porque esto es el tema de Macri. Dice, no, Macri es rico. Sí, es rico porque el padre robó, fue robando, contratista del Estado, estafó con Sever, estafó con el correo, de cada cosa se va llevando 100, 200, 300 millones de dólares, y así cualquiera. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que el tiempo blanquea el afano de un mafioso? Bueno, probablemente en la consideración de la opinión pública sea así, pero no se salva nadie acá. Así que lo mejor es que igualemos a todos en los países tercermundistas y en los países también como Italia y como España, es decir, acá todos financian ilegalmente la política, así que nadie puede decir que es más ético del otro, ni siquiera Carrió, es decir, todo se financia de esta manera, con alguna contribución que alguien da por atrás, porque ¿saben dónde se financia en blanco, en serio? Hay varios países que yo conozco, uno es Estados Unidos, no hay plata negra en la política, pero las empresas te ponen 50 millones de dólares, 80 millones de dólares, 5 millones de dólares, y pueden figurar así en los libros, pero acá esas contribuciones en blanco están prohibidas, violan todos los límites legales, con lo cual hay que recurrir a la mentira de la financiación ilegal. Hay muchas formas de corrupción, hay muchas corruptelas. Nosotros en este programa, yo por lo menos, Germán Hegenchat, amigo oyente, lo que tengo que hacer es describirlo, no esconderlo y no comprarme ningún buzón. Antes de pasarle la palabra al compañero Germán Hegenchat, que tiene muchísimo para decir, también sobre política internacional de este fin de semana. Bueno, primero que nada, 2 atentados el sábado 14. El sábado 14 es el sábado de San Valentín, ¿no? En Dinamarca, en Copenhague, Dinamarca. Lindísima ciudad, estuve 2 veces ahí. ¿Qué pasó? Bueno, primero, un sujeto, un artista sueco, no tuvo mejor idea que hacer una charla en uno de esos lindos bares que tienen en Copenhague. Había 40, 50 personas, o 100 probablemente. Es un tipo que está comprometido, que se dedica a hacer caricatura de Mahoma. Es decir, los musulmanes le piden a toda la gente no musulmana que lo respete, que no dibujen a Mahoma porque no pueden representar a Mahoma, ni a Alá, ni a nada, no se puede hacer eso. Entonces este tipo dice, no, ¿sabe qué? Mi libertad de imprenta, yo lo voy a representar a Mahoma. Bueno, ya eso está mal, para mí está mal. Pero además después lo dibuja con cara de perro, con cara de cerdo, o sea, está insultando. Bueno, entonces quiso hacer en Copenhague, empezó un acto sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión. Y vino un loco musulmán y empezó a tirar unos cuantos tiros, un muerto y como 5 o 6 heridos. Ese mismo tipo se escapó, le salió bien el operativo, y a la noche pasaba por Copenhague, por la zona de la sinagoga del templo judío de Copenhague, y también mató a un policía y hirió 2, 3 más. Lo agarraron hoy, al tipo, lo agarraron, lo mataron, olvídense. Si era capturable, si el tipo era capturable para ser juzgado,
Esto es así, la orden ilegal del Estado es mátenlo como sea, no queremos ni el juicio. Y lógico, eso tiene su sentido, así reacciona el Estado cuando se siente tan humillado como el Estado dinamarqués, como el Reino de Dinamarca, que es un lindo país de buena gente. Miren, son tan buenos tipos que no entienden nada de política, este es el problema. Hicieron una sociedad para changuitos, sí, changuitos es un término argentino, quiere decir ingenuo, que se la cree toda, que no tiene información, que cree que su pequeño mundo semiurbano es el referente de la humanidad. Este es un problema que tienen todos los países nórdicos, o sea, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Son países de altísimo nivel de vida, de buena educación, todo muy lindo, la gente va andando en bicicleta por la calle, creen en las florcitas, en los pajaritos, en la naturaleza, creen en las, ¿cómo se llama esto? En el medio ambiente. Acá me está acotando Germán Hegencha, cree que cuando hay algo malo hay que prender velas por la paz y la amistad. Bueno, eso es el norte de Europa. Pero esta gente, miren el trastorno ideológico que tienen, que creen que su modelo se puede exportar a todas partes del mundo, y que si hay alguien malo en algún lugar del mundo, no son religiosos los tipos, no son muy religiosos, pero actúan como si fueran religiosos. Dice, le vamos a dar la bienvenida acá a Dinamarca, que vengan los árabes, los musulmanes, acá van a ver que no hacen lío, acá se van a portar bien porque nosotros somos buenísimos. Bueno, el problema es que van y arman quilombo también. Ahora, vos no podés, dinamarqués, danés, nórdico, por un lado decirle, mire, vengan todos los árabes acá, vengan todo lo que quieran, acá no tenemos nada que ver con el conflicto del Medio Oriente, no pelean los chiitas contra los sunitas, no tenemos nada que ver con los persas, ustedes acá son como todos nosotros, bárbaros. Pero por otro lado haces una exposición donde te mostrás a Mahoma con cara de perro, con cara de cerdo, no cierran las dos cosas, ¿te das cuenta, danés, que no van las dos cosas? O te jugás para un lado o te jugás para otro, pero así como está, cobrás por izquierda y cobrás por derecha. Bueno, esto es Dinamarca. Después hoy estos genios del Estado Islámico de Irak y el Levante, la que se mandaron. No sabemos cuándo fue, si fue hace 2 días, 3 días, una semana, un mes, pero hace un tiempo, porque el Estado Islámico no es que opera en Irak y Siria nada más, tiene bases en todo el mundo árabe, tiene bases en Egipto, en Libia, muy fuerte en Libia. Esta es la genialidad de haberlo retirado a Gaddafi del gobierno. Entonces había unos coptos. ¿Qué son los coptos? La iglesia copta de Egipto, que es más o menos el 10% de la población, es una iglesia cristiana, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Es decir, cristiano del Medio Oriente, ¿se entiende cómo es? Porque uno cree que los cristianos están en Europa, están en América, están en Estados Unidos, pero originariamente estaban en el Medio Oriente. ¿De dónde salió Jesucristo? ¿De dónde salieron los apóstoles? Estaban en lo que hoy en día es el Estado de Israel, pero después se expandieron por toda la zona, por Asia Menor, por Egipto. En Egipto se fundó la iglesia copta, se llama así, que es muy, como dije recién, el 10% de la población. ¿Qué los tienen de punto? Los musulmanes les hacen atentados siempre, es espantoso las cosas que les hacen. Les atacan las iglesias, pero no es que le meten una bomba, esperan que sea el domingo de misa y ahí abren fuego y matan 40, 50. Esto ha sido muy común en los últimos años, perpetrar otros atentados por gente de la Hermandad Musulmana de Egipto y de Al Qaeda, y ahora de Estado Islámico. Bueno, agarraron a 21 peregrinos coptos que fueron a Libia, no sé qué diablos fueron a hacer a Libia, o sea, ubíquense, egipcios, coptos, cristianos, fueron a Libia. La Libia esa que es la nada después de Gaddafi, no gobierna nadie, es un pedacito de territorio cada una de las bandas musulmanas que además se matan entre ellos, porque vos decís, si por lo menos mataran a alguien pero no, la cosa es entre ellos. 1.700 milicias hay en Libia. Bueno, una queda de Estado Islámico, los captura a estos 21 tipos, los lleva de prisioneros a Egipto, y hace una escena, esto es lo que se difundió esta tarde en horario de Argentina, ya en la noche, horario del Medio Oriente, los ponen a estos 21 pobres tipos, los visten con el anaranjado ese, y cuidando a cada uno que va a ser el verdugo, el ejecutor. Los ponen de rodillas, los tiran al piso y le cortan la cabeza. Esto es una gran producción cinematográfica, además, o sea, 21 coptos muertos, como si nada, sí, esta es la animalada que estamos viviendo. Y hay gente que yo leí hoy por todos lados y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pueden hacer eso? Estados Unidos,
la coalición occidental, no sé, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, todos estos países, no, ¿por qué no actúan ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que están en guerra? ¿Alguien se creyó que por tirar 2 o 3 bombas por día están combatiendo el Estado Islámico? No lo van a poder combatir así. Solamente bajando las tropas a tierra, tomando el territorio y matándolos uno a uno, esta guerra se va a ganar. Es carísima la guerra. No hay plata, nadie se quiere arriesgar, así que los que crearon este problema, como siempre les digo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra en el 2011, cuando agarraron al revés la primavera árabe, ¿qué quiere que les diga? Son los responsables y que se jodan. Listo por mí en esta pequeña introducción, llevamos del programa 20 minutos. Se me fue la mano, como en los tiempos de FM Identidad, copaba el programa. Gegenchat, al ataque. Bueno, vamos a hablar de cocina hoy. No, bueno, vamos a acotar que en Libia lo único que se respetan son los contratos petroleros. ¿Viste lo que es? Se revientan a tiros, pero esa no la tocan. Los contratos petroleros se respetan a rajatabla, siguen la misma empresa, sigue todo igual, todo igual. Pero bueno, así es el negocio de la guerra. Bueno, la verdad que habíamos prometido el jueves a la noche que si pasaba algo importante íbamos a hacer un programa el viernes a la noche. Pero bueno, evidentemente el hecho de que imputen a nuestra presidenta no fue un tema relevante, entonces no hemos hecho el programa el viernes a la noche. Pero sí es un tema relevante. Relevante por lo menos en cuanto a lo formal. Después se verá si se llega o no se llega. Pero lo cierto es que va a generar una gran cantidad de movimiento político en un año de campaña donde naturalmente cuando se debilita el gobierno muchos se envalentonan, ¿viste? Entonces se ponen a hablar, mueven los expedientes y demás. Ahora, vos viste cómo, no sé si leíste las 62 páginas de la imputación del fiscal. Bueno, en realidad no es encubrimiento la causa. De acuerdo a la imputación que puso el fiscal Posilitos, ¿no? Tiene un apellido muy raro. ¿Será italiano? Bueno, en realidad son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, digamos, la figura, digamos, más potente que pone en la demanda, es decir, en la acusación que concretó después de la denuncia de Nisman. Más allá que la historia de este fiscal es bastante interesante, fue publicada en La Nación los antecedentes de este fiscal, yo les digo que si pueden lo busquen y lo lean, pero más allá de eso, lo interesante es que, a ver cómo explicarlo simplemente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen facultades para intervenir en el Poder Jurisdiccional del Estado dentro de las normas constitucionales. ¿De qué manera? Indulto del Poder Ejecutivo, el indulto significa un perdón de cumplimiento de una pena, entonces bueno, nada, agarra y te dice, está bien, te condenaron, no cumplís la pena. Hubo indultos en Argentina y después el Poder Legislativo puede dar amnistías, ¿no? La ley de obediencia debida y punto final son denominaciones de una especie de amnistía, entonces generan una ley que bajo la doctrina penal la tiene que aplicar inmediatamente, que es la ley penal más benigna. Entonces, repasamos, tenemos, el Poder Ejecutivo puede esterilizar una sentencia, liberando al reo del cumplimiento de una pena a la cual fue condenado, esa es la forma de intervenir del Poder Ejecutivo. Poder Legislativo dictando leyes penales más benignas durante el mismo proceso inclusive, desde amnistía hasta 2 por 1, hasta lo que sea. Ahora, en la denuncia lo que dicen es que no se hizo ninguna de las dos cosas. La pregunta del millón es, ¿puede el Poder Ejecutivo liberar a imputados sin que haya sentencia y sin que haya una ley penal más benigna? Porque el problema es ese. Quisieron pasar por el medio, porque claro, el costo político de perdonar o por un indulto ni hablar. Y el costo político de dictar una obediencia debida, un punto final, una amnistía para funcionarios extranjeros comprometidos en un
atentado de esta naturaleza tampoco iba. Entonces hicieron el cuento chino este, y que por ahí creo que está el tema, en donde le buscaron un gambito que en realidad lo que se busca hacer es, fuera de los mecanismos legales, disfrazado de un acuerdo internacional, birlar a los jueces para que puedan ejercer la persecución penal sobre estos imputados. Por ahí pasa la denuncia. Entonces, la verdad que visto de esta manera, es distinta la cosa, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Es otra cosa, es decir, está fuera de las facultades del Ejecutivo hacerlo. La intervención del Poder Legislativo es más bien complicidad en un camino que se sabe que jurídicamente no va, y a su vez, bueno, todo naufragó de camino, y lo que vino después ya sabemos. Pero digamos, en términos jurídicos, de nuevo, hay dos caminos legales. Uno es la sanción de una ley penal más benigna, de alguna manera, de la amnistía hasta otro tipo de normas, y la otra es hacer un indulto, una conmutación de pena, un perdón de cumplimiento de una sentencia que está dada. Entonces, visto desde este punto de vista, en realidad ya no importa cuál es la moneda de cambio, por qué lo hizo. Es decir, por ejemplo, Kicillof tuvo un argumento muy bueno diciendo, mira, el petróleo tiene mucho azufre para nosotros y los granos están en manos privadas, por lo tanto, no podemos intercambiar algo que no tenemos para obtener algo que no nos sirve. Pero acá no es el problema, digamos, la moneda de cambio, el problema es cómo hiciste y qué es lo que quisiste hacer con un juicio que está en Argentina. Bueno, a ver, yo varias veces opiné sobre esto hace 2 años, ¿no? Pero yo te voy a preguntar a vos, Gegenchat, ¿cuál fue el móvil del gobierno para hacer este arreglo con Irán? ¿Tenés una lectura política local de esto? La lectura política es que es un reacomodamiento geopolítico de Argentina que tiene que ver con juntarse en un eje que tiene que ver con Irán, con Venezuela, con Ecuador y con China, ¿no? ¿Para qué? Para tener un ambiente de negocios y de relacionamiento internacional con otro eje de la discusión que obviamente no es Occidente. Con los demás hacen negocios, pero hay un mayor compromiso político por ese lado. Yo creo que tiene que ver con eso. En el tema de Irán, obviamente que las relaciones comerciales venían aumentando fuertemente, pero muy fuertemente. Es decir, estábamos, no sé, creo que algo así como 50 millones de dólares y estábamos en más de 1000 cuando empezó esto. Entonces, sí, obviamente que los negocios siempre están atrás de la política, pero no creo que haya sido específicamente te doy granos y vos me das petróleo. Es decir, el tema es entablar relaciones comerciales más fluidas con Irán, en donde esto lo ponían como óbice los iraníes, no nosotros. Es decir, nosotros ya somos negocio igual y si es posible gratis, sin tener que hacer esto, pero lo que pasa es que Kirchner, para estar bien con Estados Unidos, esta era la moneda que desarrolló. Murió Kirchner, como está bien comentado y documentado, tanto en la denuncia de Nisman como en la imputación de Posilito, que es muy clara además. Yo digo, léanla porque la verdad que está muy bien redactada, es muy clara, no hace falta ser abogado para entenderla. Entonces yo creo que la cosa pasa por ahí. Es decir, para vos si querés seguir teniendo esta balanza comercial favorable con nosotros y querés ampliarla inclusive, bueno, entonces esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. Esto que vos decís que es un cambio de ubicación geopolítica de Alianza de Argentina, claramente se gestó después de la muerte de Kirchner, específicamente en el año 2011, Kirchner, recordemos, creo que murió el 27 de octubre del 2010, la primera señal pública que tuvimos de esto, la primera que yo me di cuenta, fue el comportamiento de Argentina en la Asamblea General de la ONU en octubre del año 2011, donde Argentina no se retira del momento que habla el representante de Irán. Yo hace fin de año, en noviembre del 2011, tuve la suerte de estar en la embajada argentina
en el Estado de Israel, que está en la ciudad de Tel Aviv, en una microciudad que se llama Herzliya, al norte de Tel Aviv. Estuve con el embajador, con un grupo de argentinos lo visitamos al embajador y le sacamos el tema de Irán. Y le dijimos, embajador, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué pasó este año? Que siempre estábamos contra Irán y ahora nos pusimos de repente, por lo menos neutrales con Irán. ¿Vos podés creer que el tipo argumentó que era para evitar un tercer atentado en Argentina? Lo dijo así derecho. Quedamos todos horrorizados. Bueno, yo digo, esto debe ser una estupidez, debe ser una locura del tipo, porque yo no voy a imputar al gobierno argentino por esta frase del embajador. Esto te reitero, Germán, fue dentro de la embajada argentina en la ciudad de Tel Aviv, Herzliya. Estamos en una reunión oficial, digamos. Nosotros no éramos oficiales, pero lo escuchábamos. Pero entonces ahí después vino toda la distensión con Irán en el año 2013, final de 2011 se empieza a hablar, y ahí me empieza a cerrar lo otro. Yo cuando lo escuché al embajador no lo quise creer, decía, no tiene lógica esto, debe haber pasado algo raro. A mí se me pasó, la verdad, un error, porque uno tiene que ver cada señal que uno ve en la diplomacia, le tiene que prestar atención. Ahora, evidentemente fue así. Hay un móvil hay un móvil económico, que como decís, pero también hay un móvil psicológico político. Estados Unidos no le dio bola a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner creía que iba a ir a conseguir una cuota del plan Marshall a los Estados Unidos. No le da bola, entonces dice, bueno, ahora giremos. Y esto es parte de un giro geopolítico, que no tiene un negocio específico. Es un concepto más general que lo que vos estás explicando. ¿Leí bien lo tuyo? Sí, es así y además es por despecho. Claro. Porque es por despecho porque en realidad nunca fue valorado, ni siquiera Néstor Kirchner tampoco. Es decir, los gestos esos no le sirvieron de mucho. El acto de Mar del Plata, ¿te acordás? Con Bush, hijo, fue creo que el quiebre ese, ¿no? Es como decir, bueno, estas bromitas con nosotros no van. Y bueno, de alguna manera le pusieron un paréntesis al gobierno, que bueno, que al final duró muchísimos años. Es lo mismo que, por ejemplo, la supuesta compra de aviones ahora, de 20 aviones de combate de largo alcance a China. ¿Viste? Vos podés decir, bueno, pero entonces, ahora... Mira, la verdad es que se los quiso comprar España, se los quiso comprar Israel, y nadie se lo vendió. Y entonces, bueno, termina comprándoselo a China de última. No, ¿para qué los aviones? O sea, ¿para qué? Bueno, nosotros no tenemos prácticamente, debe haber 2 aviones de combate que pueden volar, ni digo, no deben tener nada para poner abajo más que combustible, pero, o sea que no está mal recomponer el ejército con alguna hipótesis, no así porque sí, no es porque tenés fuerza aérea entonces tenés que comprar aviones, si o sea, primero definís una hipótesis y cumplís una política de defensa y después le das materiales, le das fierro, le das educación, le das formación, le ejecutás algo. Acá me parece que es un acto espasmódico, diciendo, nada, ¿viste? O sea, perdí todos los aviones de Malvinas, me hicieron una especie de embargo de armas tácito, Occidente no me vende, y bueno, conseguí a alguien que me venda, o sea, saliste a comprar por todos lados. Y la verdad que políticamente, supongamos que esto sea cierto, yo no lo sé, pero bueno, supongamos que sea cierto. Si esto es cierto, ¿para qué sirve? Y sirve para seducir a algún sector de la Fuerza Armada, para pegarle un poco al gobierno, y con el engaña pichanga de mirá qué lindo que somos de malvineros, agarra y te mandan a pegarte unos mamporros en alguna manifestación o algo por el estilo. Pero no pasa mucho más de eso, no hay por qué pensarlo tampoco como lo piensan los ingleses, que lo utilizan como excusa para escalar un poco la presencia de armamento en Malvinas, que no tiene nada que ver con 20 avioncitos que compremos nosotros, sino que tiene que ver con la autorización de la base de uso dual que se le dio a China. Es decir, contra la autorización legislativa de eso, obviamente, Inglaterra hace más de un año que ya empieza a traer cada vez más armamento en las Islas Malvinas, pero que tiene que ver con controlar el paso del sur para los barcos comerciales, ¿no? Frente a la posibilidad de
tener cortado el canal de Panamá, ahora que empieza la construcción de un canal alternativo en manos de China por el territorio de Nicaragua. Es decir, una geopolítica que tiene mucho más que ver con nuestra política interna, que se mueve en el mundo y que no hay que dejar de visualizarla. Esto es una opinión, ojo, están los hechos. Bueno, uno ofrece una lectura, no sé qué pensás vos, Carlos, pero más o menos yo lo que veo es que estos son los movimientos que se están dando en América, es decir, la irrupción de la geopolítica china en América Latina, aprovechando los gobiernos que son un poquito más autoritarios que otros, con menos amistades con Estados Unidos, aprovechando la distracción, por decirlo suavemente, de Obama y de Estados Unidos respecto de la política con América Latina. Sí, ahora que estás hablando de la base china en la Patagonia, yo siempre me acuerdo 1982, ¿qué es lo que hubiera podido torcer el rumbo de los acontecimientos políticos después del 2 de abril del año 1982? Que el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, no pudiese sancionar la resolución 501 exigiendo el retiro de las tropas argentinas, ¿no? El llamado a la negociación. Esa fue una resolución nefasta para Argentina, obligatoria, de cumplimiento obligatorio, donde hubo abstención de la Unión Soviética y de China comunista, y lo que se necesitaba era un veto. A mí me cuenta la gente de Costa Méndez, en su momento, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, me dice, lo que pedía la Unión Soviética era mucho, una base en la Patagonia. Es decir, ahora le estamos dando una base en la Patagonia a China, por gratis, claro, ahí en esa época uno dice, bueno, un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos cómo es el Consejo de Seguridad de la ONU, son 15 países, 10 son rotativos, 5 son permanentes, Unión Soviética, China comunista, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Cada uno de esos 5, después que se vota, tiene un minuto, no sé, 15 segundos, levanta la mano y dice, no vale la resolución, la veto. Si hay veto, no hay resolución, se cae, y no hay obligatoriedad en materia de cumplimiento de normas en el derecho internacional. Ahora resulta que estamos dando una base a China en el mayor de los secretos, no está justificado, están entregando al país un gobierno en la total decadencia. Esto va a ser un enorme problema en los próximos meses. No sabemos cuáles son las consecuencias reales de esto, pero seguro que buenas no son. Pero además yo quisiera ver la reacción de los mismos que están haciendo esto, si en realidad la base fuese norteamericana y la resolviese otro presidente. Es decir, a mí no es que me enoje que sea China en particular. No tiene ningún sentido, digamos, militarizar una zona que ha sido pacífica respecto de los conflictos de otros sectores del mundo, sin ningún sentido. O sea, ya nos metimos con la OTAN a la salida de la dictadura y perdimos, y así no fue, así quedamos además. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora comprarse, traer a la Argentina el conflicto que seguramente tendrá algún día China con Estados Unidos? Porque, a ver, los cambios de los primeros puestos en el mundo se dan después de una guerra. O sea, yo no sé si vos conocés algún ejemplo mundial en donde el número 1 del mundo no haya accedido después de una guerra. Siempre ha accedido después de una guerra. Entonces, si no, recordemos, a ver, ¿cómo bajó Inglaterra? Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, no hay ninguna alternativa que sea de otra manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a traer a nuestro territorio? Digo, ¿qué sentido tiene? Entonces, todo por un swap además, ¿no? Todo por un swap de última. Es decir, no solo que no tenés ninguna ventaja, sino que es parte de un programa de relaciones comerciales que en principio lucen asimétricas. Si no tuviesen tantas cláusulas ocultas, quizás se podría hacer un juicio de valor distinto del tema. Pero por lo que se ve, más lo que se sospecha, en función de lo que ya conocemos que se hizo sobre la mesa, no me quiero imaginar lo que será esto el día que venga otro gobierno y quizás revele esto. Porque, ojo, puede ser que el próximo gobierno siga la misma política, porque guarda, las coyunturas críticas te llevan a solucionar las cosas o a profundizar los problemas. No tiene nada por qué salir bien. Es decir, nadie está condenado al éxito como alguna vez nos dijeron. Al contrario, es mucho más difícil andar bien que dejar que todo se desmorone. Para que todo se desmorone, basta con no hacer nada. Ya ahí
vas para atrás. Entonces, bueno, estos temas son los temas que, digamos, que forman parte de los núcleos de la salida de este periodo. El tema del alineamiento internacional, el tema de asumir contratos asimétricos en perjuicio nuestro, el tema de esta decisión geopolítica de ser parte de los que introducimos en América Latina la entrada de una potencia que está subiendo en el mundo. Si digo, no es necesario hacer esto para comerciar con China, no es necesario. O sea, no hay, el principal comercio de China de bienes y de capital es con Estados Unidos. No hay base china en Estados Unidos. No hay base de Estados Unidos en el territorio chino. ¿Quién dijo que esto es necesario? Entonces, ni siquiera es regla para un país, digamos, en vías de desarrollo. Al contrario, China se sacó de encima primero la presencia de varias potencias extranjeras en la decisión de sus políticas internas y después fue buscando su camino. Tuvo primero Mao, después le buscó la vuelta con Deng Xiaoping y ahí va, tratando de salir para adelante. Pero digamos, no es el camino que nosotros tenemos hoy. Me parece que no es esto y además es la instrumentación de políticas que van totalmente en contra de lo que se le dice a la población. Totalmente en contra. Bueno, a mí me parece que esto es la construcción de la esperanza kirchnerista. Los tipos hace un año estaban muertos económicamente, ahora también, porque el país es un desastre económicamente, pero dicen, nosotros cómo cubrimos todas las cuentas que están por venir, cómo arreglamos, cómo pagamos los bonos que tenemos que pagar, de dónde voy. Ahí viene el arreglo con China comunista. El arreglo con China comunista es la tentativa de decir, bueno, si me falta plata, vos me das crédito puente, me das swap, me das lo que sea, yo después veo cómo te lo compenso. Pero es para no entrar, Argentina hizo todo esto, el gobierno kirchnerista hizo todo esto para no entrar en una debacle final como la que tuvo Alfonsín, o en una debacle de otras características como tuvo de la Rúa. Y el objetivo es llegar. Ahora lo que no tienen seguro es candidato ganador, porque primero que nada, el candidato en todo caso, si tiene un candidato ganador, no es de ellos, es Scioli, que no es exactamente de ellos. A ellos les está faltando, esta es la principal frustración que deben tener, les está faltando candidato propio. Es más, en la sala de situación del kirchnerismo más cerrado, Zanini, Parrilli, Cristina Kirchner, los elementos de la Cámpora, Máximo Kirchner, los tipos dicen, ¿quién es el que nunca bancaríamos como presidente 2015-2019? Bueno, número uno a la cabeza, Massa. Ese es el que no queremos que sea presidente. Número dos, ¿quién otro nos molesta como presidente? Y Scioli. Sí, Scioli va por el Frente para la Victoria, pero no queremos que sea. Y dice, la verdad, yo quiero que gane Macri. Por eso que le han hecho el juego a Macri, le han facilitado las cosas de esta manera. Ahora, esto no es oficial y quieren ver si sacan un candidato de otro lado. Randazzo es mucho más cercano a ellos, pero Randazzo, viste, 4 o 5 puntos, capaz que puede levantar, pero ¿cómo hace con Scioli? Ahora, esta semana, Germán, tenemos la marcha, el 18F a las 18 horas por la matanza de Nisman. La había Carrió decir exactamente, ya directamente, creo que es la primera vez que lo dice tan explícito, a Nisman lo mandó a matar Cristina Kirchner y el ejecutor fue Milani. Es decir, la más clara, yo siempre lo dije del primer día, pero la primera persona que veo hablar de esta manera, así categóricamente, es Elisa Carrió. Ahora, el gobierno empezó a operar distintos grupos de opinión, organizaciones y políticos para que digan públicamente que no van a la marcha, Hay 3 casos sorprendentes de este fin de semana. Una, la llamada Comunidad Homosexual Argentina, o sea, vos fijate lo que es, Comunidad Homosexual Argentina dijo, no voy a la marcha. Esto a mí me pareció impresionante, porque no es la temática de la comunidad homosexual argentina esta que nació en el 83 para que se igualen los derechos de los homosexuales al resto de la gente. Derechos que estaban, salvo el tema del matrimonio,
En Argentina nunca hubo diferencia, nunca se discriminó, o teóricamente nunca se podía discriminar. Bueno, bárbaro, hicieron un gran trabajo por la igualdad, después llegó el matrimonio llamado igualitario, pero esta declaración no sé qué tiene que ver con la temática, es un pedido del gobierno. Ahora, mucha gente se dio cuenta, esta marcha es contra el gobierno porque lo mandó a matar a Nisman y por el acuerdo con Irán. Justamente en Irán, donde la homosexualidad está prohibida y te matan. Si a vos te agarran un acto de homosexual y te matan. En general, en los países musulmanes es así. En el caso de Estado Islámico, últimamente lo hemos visto, te llevan a una colina y te tiran al vacío por ser homosexual. Al que lo agarraron, al que estaba con el que lo agarraron, o al que sea, hombre o mujer, liquidado. También por adulterio lo hacen. Qué poco feliz la no adhesión de la comunidad homosexual argentina al acto, es decir, que se calle la boca. Otra cosa que me sorprendió, Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, salió diciendo que no iba a la marcha, o sea, arregló con el gobierno. Y después, el caso más espectacular de todo, Luis Moreno Campo, el fiscal del juicio de las juntas, el fiscal general que actuó en La Haya, en la Corte Penal Internacional, en los casos creo que de Ruanda y de Yugoslavia. O sea, este tipo que supuestamente tiene que ser un gran hombre de derecho, que yo nunca tuve gran opinión de él, pero tampoco tuve una opinión tan negativa. ¿Qué es este favor que le hace al gobierno diciendo que la acusación por la conspiración esta, por lo que vos acabás de explicar, incumplimiento de deberes de funcionario público, que quiso lograr la impunidad de los iraníes? ¿Qué es esta declaración? No la puede hacer más, el tipo viene de la Unión Cívica Radical, yo lo conozco de la Facultad de Derecho, era un tipo de la franja morada, no de la franja morada de mi generación, porque me llevo unos años, creo que me debe llevar 10 años, 12 años, Moreno Campo, pero era un tipo ligado a una corriente de pensamiento que no puede estar con el kirchnerismo, por lo menos con este kirchnerismo de ahora. Aparece de la nada Moreno Campo, que nunca da ninguna nota, a bancar al gobierno. O sea, las que veremos de aquí al miércoles. Y yo dije, la marcha del miércoles es buenísima, pues se va a saber quién está de un lado y quién está de otro. El que va a la marcha está claramente en contra del gobierno. Y vamos a monitorear a cada político a ver si va o no va. Y el que no va a la marcha y hace manifestaciones en contra porque está con el gobierno. Me parece que nunca vi una divisoria temática como esta, mucho más importante que las 3 manifestaciones que existieron en el 2012 y en el 2013. Ahora es vas o no vas, estás o no estás. Esto por un lado. Vos me vas a dar tu interpretación de qué es lo que quisieron hacer especialmente Bonfatti y Moreno Campo. Y segundo tema que te tiro, Chat, es lo de Massa. Es decir, Massa sigue avanzando con las alianzas, el PRO también sigue avanzando con las alianzas, pero la novedad este fin de semana fue que Massa fue al carnaval en Jujuy, en la ciudad de Purmamarca, que es una ciudad, bueno, era un pueblo, hasta hace 10 años no existía Purmamarca, un lugar lindísimo, pero de repente fue descubierto por el turismo internacional y hay un montón de lugares excepcionales para pasar. Purmamarca, entonces carnaval. Ayer sábado, ¿con quién va a festejar el carnaval a Purmamarca? Con Morales, el senador por Jujuy, pero también estuvo Naidenov, el senador por Formosa, y Cano, diputado de Tucumán. Es importante, porque uno decía, ¿cómo le está yendo a Massa con el radicalismo? Bueno, si con esto, y había otros más que no recuerdo, el otro diputado, pero todos radicales. Esto que sí que están dando la alianza, el Frente Renovador, con estas alas radicales. Si no, nadie se saca una foto ahora. Esto hay que entenderlo políticamente como es. Y yo me pregunto qué va a pasar finalmente con Cobos y con Sanz. Así que te dejo los próximos minutos, Gegencha, que me interpretes, si podés, este tema del Frente Renovador y también lo anterior, ¿no? Lo anterior. ¿Qué significan estas declaraciones de tipo que dicen no voy a la marcha? El tema es qué pasó, digamos, el 18 de enero y qué significa el 18 de febrero, ¿no? O sea, ¿qué pasó en realidad el 18 de enero en el corazón de la gente? Es decir,
El 18 de enero la sociedad, desayunando, se enteró de que ese fiscal que ese día iba a hablar ante el Congreso Nacional para materializar frente al órgano de gobierno del país una denuncia que había adelantado ya en varios reportajes por televisión y demás, aparece muerto. Esto es como que le despertó el alma a la gente. O sea, venía un poco dormidita la sociedad respecto de la avanzada, digamos, institucional del Poder Ejecutivo sobre el último poder que quedaba por domesticar, que era el Poder Judicial. La sociedad lo veía, pero como que no reaccionaba, o como pensaba que ya había perdido las elecciones del Consejo de la Magistratura, había perdido el gobierno las elecciones de los jueces, y entonces como que no le quedaba otra que el tema de la reforma del código, la estaban frenando con amparos y demás, con lo cual veía que era una batalla que se daba, pero que el fiel se estaba torciendo de alguna manera a favor, si se quiere, de los quienes ven al Poder Judicial de una manera más conforme a las leyes constitucionales, ¿no? O sea, con independencia, más allá que no somos tontos y sabemos que los jueces se despiertan en contra de los gobiernos al final. Eso saquémoslo porque, digamos, la democracia en su conjunto y cada uno de los poderes del Estado tienen sus defectos y la gente los ve. El tema es la expectativa que tienen las personas respecto de cada poder del Estado y de cada actor político. Las expectativas más altas de la población están siempre sobre el Poder Judicial, ¿no? En donde, a pesar de sus defectos, termina siendo el último recodo donde el débil, el que no tiene poder, termina teniendo una chance de hacer valer sus derechos frente al poderoso. Ese es el rol que la gente le ve y por la cual espera que la justicia se mantenga separado, porque es el último recurso contra el poder del Estado cuando busca avasallar su persona, su libertad de expresión, su patrimonio, lo que fuere. El hecho de la muerte de un fiscal rompe los límites de discusión de la democracia. Entonces, vos podés en la democracia debatir muchas cosas, podés proponer una reforma constitucional, podés cambiar las leyes, podés hacer muchas cosas dentro de la ley, pero matar a una persona o que muere una persona de esta naturaleza es como que vos pasaste la línea de cal. Por eso es que despertó la conciencia cívica de las personas. De la misma manera que despertó la conciencia cívica, ¿no? El levantamiento cara pintada, el tema de la tablada y cosas por el estilo. La gente sentía amenazado en ese momento la continuidad de la autoridad constitucional que había votado hacía poquitos años y salía a la calle, se agitaba mucho el panorama y el poder amenazado tenía un apoyo popular que superaba su performance en las urnas. El poder judicial no se vota, pero nunca tiene manifestaciones de apoyo así masivas como la que va a tener ahora el 18 de febrero y como la que se veía ya arrancar el mismo día que se supo la muerte de Nisman. Entonces, de golpe la sociedad vio caer el telón y se enteró el lado oscuro del poder, cómo tratan realmente a quien se opone o se interpone en el camino de gobierno, con grandes sospechas que también esa muerte formaba parte de la metodología que estaba en el menú a disposición de ser necesario. La sociedad, por supuesto, nadie sabe en realidad si fue o no un homicidio, pero reacciona de todas maneras y quiere dejar claramente establecido que es, para mí la palabra clave es basta. Esa es la palabra clave para mí del 18 de febrero. Lo que se terminó el 18 de enero para mí es, hubo un gran golpe ahí, pero el golpe fue a la buena fe de todas las personas que apoyaron al gobierno, al propio gobierno, porque el gobierno cae en consideración, no porque los que ya eran opositores sigan siéndolo, sino porque hubo un vuelco de muchas personas de buena fe que lo apoyaron, que lo votaron, que lo defendían, que no saben ahora qué decir, que se sientan en la mesa familiar con cierto dejo de decir, viste, se quieren más esconder que ir. Entonces han sido defraudados en su buena fe. Eso es de alguna manera lo que sucede. Quizá estas personas que han sido
que se les ha caído el velo ahora, hace poquito, no vayan capaz a la marcha. Pero tampoco van a formar parte del run run que la defiende. Porque hay una actitud del gobierno muy importante que venía atacando fuerte al fiscal Nisman en vida y siguió con esa escalada después de que murió. Ese seguir la escalada después de que murió lo salpicó con sangre, sin lugar a duda. Es decir, las personas dicen, pero ¿qué sentido tiene que haga esto? Nuestra sociedad es una sociedad pacífica, es una sociedad que le encanta comer los fines de semana en familia, y es una sociedad donde más del 90% de la población tiene alguna creencia religiosa, cualquiera, hay muchísimas religiones, cualquiera, la practicará más o menos, pero es en los momentos de tragedia donde esa formación de solidaridad y perdón tiene el efecto más fuerte. Vos viste que cuando hay una tragedia, la gente se solidariza, y frente a la muerte el primer reflejo es el perdón. El último ejemplo que tuvimos fue la muerte de Néstor Kirchner, el anteúltimo fue la muerte de Alfonsín. Tenemos muchos casos. La solidaridad con los muertos de la inundación de La Plata, la indignación frente a los muertos de Once, o sea, la indignación con el tema de los muertos de callejeros. Es decir, hay una historia de respuesta social colectiva a las tragedias en Argentina que tienen que ver con el perdón y la solidaridad con las víctimas. Pues justamente todo el poder del gobierno se expresó en contra, ignorando el dolor de la familia, desacreditando la persona y el trabajo del fiscal. Entonces, lógicamente, ¿cuál es la consecuencia inmediata de esa conducta? Es la reacción en contra de quien la toma, más allá de que uno crea o no crea que el gobierno tuvo más o menos que ver. Pero entonces el 18 de febrero para mí lo que significa de alguna manera es eso, es la sociedad, hay una parte de la sociedad que dice, bueno, basta, hasta acá. Entonces, personas como Bonfatti que dice, yo no voy a la marcha porque no me quiero embarrar, ¿qué quiere decir? Que la gente que va que está sucia. ¿De qué está sucia? Entonces, yo creo que hay hay un sector político que todavía está en el pasado, ¿no? Como por ejemplo, a mí me preocupó mucho la frase de Scioli que dijo, ayúdenme porque yo solo contra todos puedo. Bueno, la Argentina de unos contra otros, señores, discúlpeme, se acabó, ahora la idea es la Argentina de unos con otros, más allá de la diferencia que haya. Sí, Scioli dijo, yo no puedo contra todos, dijo, en una reunión juntó 70 intendentes, creo que fue el sábado también, impresionante, de 140, la mitad de la provincia de Buenos Aires están con él, y pidió ayuda porque así se cae. Y además hubo varias manifestaciones, no sé de qué intendente, no me acuerdo ahora, diciendo el Frente para la Victoria tiene que tener solo uno, que baje Randazzo gobernador. Te quiero preguntar, Moreno Campo, ¿tenés estudiado qué diablos quiso hacer apoyando al gobierno? Cobrar. O sea, él se está ofreciendo como defensor del gobierno en toda esta causa. Cobró. Ah, ya cobró. ¿Y pero cómo va a decir eso? Un tipo que en teoría ha estado por las víctimas en varios conflictos internacionales. Un tipo que estuvo con las víctimas y juzgando los actos de violación de derechos de lesa humanidad que se hicieron acá mismo en Argentina. O sea, yo creo que el tipo no es un marciano, está muy al tanto de lo que sucede en Argentina. Es un abogado que ejerce la profesión, ejerce el derecho penal en Nueva York hace muchísimos años. Y como abogado, dice esto. Para mí está ejerciendo la abogacía, porque si tuviese algún tipo de criterio político, se calla. Por lo menos te callás. Digo, a ver, yo no abro juicio sobre si lo mataron o no lo mataron, en fin, nada. O sea, hago consideraciones muy breves, ¿viste? Como para que se entienda un poco jurídicamente qué es lo que uno puede llegar a pensar, nada más. Y después el tema político macro, porque a ver, no le corresponde a uno por ahí tirar la piola para un lado o para otro. Pero es tiene claramente una intención de sumarse al coro de los que condenan la actitud, el trabajo, la persona de Nisman y demás. Y yo digo, a ver,
chocolate por la noticia que Nisman no era un santo. Nadie es santo. A ver, el que esté libre de culpa, ¿viste? Que tire la primera piedra. Pero no ese es el punto. No ese es el punto. Acá no se trata de juzgar a una persona que no está. Es más, a los muertos no se los juzga. Se les cierra la causa penal y se acabó. Respeto y dolor para los que quedan. Pero, digamos, ¿qué sentido tiene? Acá lo que se ve es un gobierno que estaba avanzando fuertemente con el Poder Judicial y que justo se le muere el que pensaba dar el paso adelante más fuerte, que tampoco era un paso adelante mentiroso. Es lo mismo que dicen ahora hay una andanada judicial contra el gobierno. No, se empezaron a mover los expedientes que ya estaban. Y esos expedientes no están porque se los armaron. Esta no es una causa que se la armaron como la que le armaron a Colorado de Narváez, como el que le armaron con el tema de los hijos de desaparecidos a Noble. No son causas armadas para jorobar en los titulares de los diarios, armados un mes antes de las elecciones. No, estas son causas reales de hace tiempo, por denuncia de hace tiempo, que vos te puedes preguntar dos cosas. ¿Por qué la activan ahora? Es una pregunta. Y la otra es ¿por qué no la activaban antes? Y la respuesta es la única, por el aprete. ¿Qué duda te cabe? Muy bien, Germán, te dejo unos minutos finales. Necesito tu lectura de los últimos movimientos políticos, ya saliendo de lo que va a ser este 18F. Jujuy, la reunión de Jujuy del Carnaval, los movimientos últimos en Santa Fe, donde vienen los cierres de lista, y qué sabes de la capital federal con respecto a todo el esquema municipal. Esas tres provincias, si querés alguna otra, vos siempre que estás muy en el detalle de las alianzas y contraalianzas. Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo, vamos por Jujuy. Jujuy demuestra de que el arreglo de Carrió con Macri no significa una lesión, digamos, para Massa. En realidad, Carrió nunca iba a estar con Massa. Que alguien que nunca va a estar con vos vaya con otro, ¿en qué varía? Pues no es que arrastró al radicalismo tampoco. Lo que antes del pase de Carrió tenía Massa sigue estando con él. Entonces, en ese sentido, en cuanto a los movimientos del radicalismo, por el movimiento de Carrió, yo te digo que todavía no empujó a nadie para ese lado. Concretamente, yo no he visto ningún pase de un radical con virtualidad territorial para el lado de Macri por el hecho de Carrió. Yo no lo veo. Al contrario, lo que veo es que se debilitó las posibilidades del propio radicalismo como columna vertebral de UNEN en Capital por el hecho del pase de Carrió. Eso es lo que yo veo por ahora. El hecho de que Massa no haya perdido el tranco de la campaña por toda la movida de Nisman y demás, demuestra que no se sube a caballo de una coyuntura contra el gobierno, sino que está construyendo el gobierno para después de esta coyuntura. ¿Por qué? Porque esta andanada que hay contra el gobierno de todos los sectores tiene más que ver, digamos, con el momento político de debilidad del oficialismo, ¿no? Sacando el tema de Nisman, que es una cosa de locos, pero de todas maneras, digamos, sigue en campaña fuerte Massa, armando como siempre y lógicamente opinando sobre el tema de Nisman, digamos, con la línea dominante de la opinión pública, porque no está diciendo nada raro, ni nada desbocado, de ninguna manera, ni tampoco hace la de Bonfatti, digamos, creyendo que todavía el país piensa de la misma manera que hace 3 años, no es así. Entonces, digamos, el hecho de las dificultades económicas que está teniendo el gobierno, las dificultades que tienen en el sector externo y demás, no forma parte de su agenda de armado, ni tampoco se ve que esté haciendo un aprovechamiento personal de todo eso, sino que sigue el armado político como venía haciendo antes para el Frente Renovador, sumando candidatos con potencia territorial. Esa carrera sigue y bueno, vamos a ver cómo funciona. Macri, sin embargo, está mucho más montado a los errores del gobierno y no ha dado novedades respecto de los armados territoriales. Es más, te diría más, esta semana sumó un apoyo fuerte Massa, que es Huereltinec,
de Río Negro. O sea, no sé si... Pero perdóname, yo de fuente del PRO escuché que se fue con el PRO. ¿Vos decís que está con Massa? Guareltinet dijo que no está con el PRO. O sea que significa que arregló ya. ¿Vos tenés confirmación de que arregló con Massa? Sí. Bueno, es impresionante, ¿no? A mí me parece que aquí hay como una superficialidad de la propaganda general que tiende a mostrarlo a Macri subiendo fuerte, pero cuando vas lugar por lugar, provincia por provincia, municipio por municipio, los cierres los está haciendo el Frente Renovador. Hay un dato que, bueno, vamos a tirarlo, ¿no? Porque la verdad que hay que ver después si electoralmente se ratifica, se homologa, se da. Pero hay algo que está en la mente de Massa y de la gente que está allí, que no está en la mente ni de los armados del gobierno nacional, ni de Macri, ni mucho menos de UNEN. ¿Qué es lo que está en la mente? Es que lo que es una continuidad electoral para los dirigentes no lo es para la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la periodicidad de elecciones separadas, juntas, etcétera, no significa nada en sí para la elección de cada momento. Es decir, si Entre Ríos, por ejemplo, está por separar la elección, vamos a ver qué hace, porque hay una asamblea legislativa esta semana que empieza, y todos creen de que el mismo candidato presidencial, que es el gobernador Uribarri, va a adelantar las elecciones, no porque crea que el candidato justicialista le va a servir en la provincia, sino al revés. Entonces, ¿qué sucede? El mismo sector que quizá hoy a nivel provincial está enganchado con el gobierno nacional en una elección separada, por ahí gana, y después en octubre el candidato presidencial opositor arrasa. Es decir, las personas votan elecciones por separado. Es decir, la lógica del armado político hacia octubre no es la misma que la voluntad de voto localizada de los ciudadanos. Porque, ojo, es decir, a mí me parece que esto está siendo percibido y entonces se juegan más a separar, digamos, las elecciones. ¿Por qué? Porque yo juego la mía y después nacional, chau, que sea lo que Dios quiera. La gente vota distinto el Ejecutivo Nacional que la comuna, la intendencia, la gobernación. ¿Me estás diciendo con esto, Germán Gegenchat, que el aparentemente casi seguro triunfo de Del Cel por el PRO en Santa Fe puede ser para el PRO pan para hoy, hambre para mañana? Que eso no condiciona el comportamiento de la provincia en la votación presidencial. No, yo creo que no. O sea, si Del Cel saca, por ejemplo, el 34% y gana la provincia, porque no hay segunda vuelta, claro, reitero, digamos que yo, pues antes ya lo habíamos dicho, saca el 34%, no quiere decir que Macri saque el 34%, para nada. De hecho, si gana, por ejemplo, el socialismo, ¿no? ¿Quién cree que va a sacar el socialismo en Santa Fe con un candidato a presidente 30%? Pero ni de gancho saca eso. Bueno, con lo cual la estrategia del PRO, ellos manejaron la capital federal, separar la votación es un mal negocio entonces. En capital federal no, porque acá va a sacar, acá digamos, es Capanga da Facenda, digamos, que maneja el distrito. Es lo mismo que Massa, por más que no vaya él, no corra él en la provincia de Buenos Aires, es lógico que gane la provincia de Buenos Aires. Y además, el hecho de que se muestren 70 intendentes con Scioli, como vos dijiste, por ejemplo, no quiere decir que gane. De hecho, cuando perdió contra de Narváez, estaban 130 con él, salvo los 7 u 8 radicales que había, y de partidos vecinales. Es decir, eso no tiene nada que ver, y mucho menos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la idea, ¿cuál es la idea? Para ponerla clara, hay una forma de votación de la gente que está siendo respetada por algunos dirigentes. Dentro de esos dirigentes que lo respeta, que ve en cada elección algo separado del resto de las elecciones, es decir, las elecciones locales no tienen la misma estética que las nacionales, el que más ve esto es Massa. Y me parece
que lo que determina esa forma de construcción que parece tan extraña, muchas veces tan difícil de analizar, tiene que ver un poco con esta percepción. Y después hay otro punto. Digamos, los que ven, por ejemplo, en la institucionalidad del radicalismo como partido una ralentización de decisiones que deberían ser más dinámicas, en realidad están viendo la realidad del radicalismo como si fuese algo que no va más. Y eso lo que está haciendo es ratificar la vigencia de su naturaleza. La cosa alborotada, aparentemente desordenada, con idas y vueltas y demás, del masismo, es la crisis lógica de crecimiento de una fuerza política que no tiene ni 2 años todavía. Es decir, no es extraño esto que estamos viendo, sino que es la evolución natural de las fuerzas políticas en su estado de evolución a la fecha. Bueno, muy interesante, Gegenchat. La última cosa que yo quería comentar, y a lo mejor vos querés acotar algo, ya van 70 minutos de Total Politik en esta noche del domingo 15, es la decisión de Wiener de ir solo, ¿no? No dijimos nada, pero Wiener dice que va solo, va con el Libre del Sur, con la ultraizquierda, con Tumini. Una pena porque va al desastre. ¿Qué va a sacar? ¿El 5% en las PASO? ¿Cuánto puede sacar? Capaz que menos. Capaz que menos, porque la gente va a querer jugar o por Massa, o por Macri, o por Scioli. ¿Cómo se llamaba el radical de Río Negro que fue solo? Machachesi, ¿no? ¿Te acordás? Claro, Machachesi fue en 1995. ¿Te acordás? En la elección que era Menem Rukauf, que es la fórmula que ganó, Bordón Álvarez, y después fue Machachesi, pero sacó el 10-12%, la peor elección del... Bueno, después hubo peores, ¿no? En 2003, que fue Moró, pero estaba hablando de cuando el radicalismo era una cosa seria. Sí, pero el 10 sacó, no sé. ¿Estás seguro que tanto? A mí me parecía que menos. No, yo creo que sacó... Y mira, te digo, sacó 52% Menem, ganó en primera vuelta. Sacó 34%, sacó Bordón Álvarez. Sí. ¿Cuánto da eso? 56-86. Y no, pará, sacó 10% Machachesi, o 9%. Ahí ya tenés 95, 96, y el resto sacó 4 o 5 puntos, los blancos nulos. Fue una gran patinada política de la UCR en ese momento. Pero igualmente, ¿a dónde iba a ir? Con Bordón iba a cerrar, ¿a dónde iba a ir? No era, en esa época, hace 20 años, todavía estaba dividido el radicalismo del peronismo. Hoy en día, el radicalismo y el peronismo son pedazos que van de un lado para otro. Cambió la política. Es decir, el PRO tiene macristas puros, radicales y peronistas. El Frente Renovador tiene peronistas, radicales, liberales, conservadores. El Frente para la Victoria tiene también peronistas, tradicionales, kirchneristas, y tiene también radicales. Esta es la verdad. Por eso, una exhortación a todos los oyentes, especialmente a aquellos que son fanáticos de las clasificaciones políticas y creen que las cosas son puras. No hay más nada puro, hay de todo en todos lados. Sí, por ejemplo, la UCD de Corrientes en el Frente para la Victoria. Pero bueno, este es un dato. La UCD de Corrientes en el Frente para la Victoria. La UCD parece que readquirió personería en la capital federal, ¿no? Álvaro Alzogaray, hijo, que en una época le decíamos Alvarito, en la UCD, bueno, parece que se presentó ante el juzgado y dijo: señores, yo quiero la personería. Lo habíamos invitado una vez el año pasado a FM Identidad, de nuestro programa Política Real, y ahora sacó una declaración. Se reunió el Comité Nacional del Partido, el Comité Capital, diciendo que iban a ir en alianza con el PRO. Pero me parece que es una declaración unilateral, porque el PRO no dijo nada. Además, el PRO no creo que le convenga incorporar liberales con el perfil que tiene. Veremos lo que pasa, amigos. Bueno, muy interesante todo, Germán. Seguimos mañana. Gracias a todos. Esto ha sido Total Politik. Gracias. Vamos a convencer al gobierno. Aquí. Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón, más inversiones, más negocios, bastante que hace todo más, es más ratón.
captan, te captan. Se anima a pegarlo, vamos. Más Catón. El papel para abajo, yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.